Ciertamente Los Increíbles fue un éxito, y un éxito bien justificado. Verán, desde el nuevo milenio hasta el gran proyecto Marvel en 2008, las películas de superhéroes veían una época oscura, literalmente. Y es que todas buscaban ser negras, adultas, maduras, justo de la misma forma en la que tu anime favorito de temporada se plantea hacerlo, con altas dosis de sangre y violencia, un ambiente sombrío y gris, atuendos oscuros y con mucho cuero, y mucho, pero que mucho factor de shock. Tokyo Ghoul. Las películas animadas tampoco gozaban de altos estándares de calidad. Recordemos pues que desde los 2000 ya éramos bombardeados con las baratas secuelas de Disney hechas directamente para televisión. Huelga aclarar que estamos aquí hablando del ámbito mainstream. Hay grandes películas animadas del 2003, como las Trillizas de Belleville, por ejemplo. Sí, los 2000 eran una terrible época para vivir. Fue entonces que, sorpresivamente y en un nefasto 2004, Disney estrenó a finales de año Los Increíbles, una película que tomaba superhéroes y animación y los mezclaba con resultados bastante agradables. De hecho, me atrevería a decir que Los Increíbles es la mejor película animada del 2004, superando a Ghost in the Shell 2 y al Castillo Vagabundo. Aún así, antes de comenzar a hablar sobre Los Increíbles 2, es menester mencionar que no tengo ningún cariño nostálgico, es decir, no dejaré que la calidad de la primera entrega se interponga en mi visión crítica y me haga saltar como una niña emocionada por el regreso de sus superhéroes. Los Increíbles están de vuelta después de 14 años. Repito, 14 años, eso es muchísimo tiempo. Es muy cierto que el contexto es distinto. Tanto las películas de superhéroes como las animadas han aumentado en poder y han crecido muchísimo, tanto en popularidad como en calidad. Veamos pues si esta segunda entrega está a la altura de la primera. Los personajes principales. Si en la primera vimos a los superhéroes operando, sobre todo en el campo de la acción, aquí les vemos mucho más en su tiempo doméstico. De hecho, podemos ver cómo sobreviven a una fuerte crisis después de haber causado grandes daños a la ciudad y ser declarados ilegales. En esta segunda entrega, Bob se vuelve un poco más humano. Verlo desarrollarse en el ámbito doméstico supone definitivamente una evolución en su personaje, no solo para aprender a apreciar más aún a su esposa, sino también para reforzar los lazos con sus hijos. De igual modo, a Elastigirl se le ve muy emocionada por regresar a la vida heroica, aspecto que no había sido explorado previamente. Recordemos que la misma Elastigirl tenía cierta aversión a la cuestión de los superhéroes y se mostró ciertamente fastidiada cuando Bob le planteó volver a este estilo de vida. Sin embargo, a diferencia de Bob en la primera película, ella no lo hace para alimentar su ego, sino para permitirle a su familia una vida tranquila. Se nota esto en las constantes llamadas que le hace a su esposo para cerciorarse de que todo vaya bien. En general, ambos personajes se muestran bien, actúan dentro de sí y son desarrollados adecuadamente. Ninguno tiene alguna especie de conflicto moral bien trabajado, pero ciertamente funciona como se presenta. Nada muy complejo, pero bien ejecutado. Incluso me atrevería a decir que casi sin ningún error. Personajes secundarios y una increíblemente fatal reducción. Sé que este subtítulo dice personajes secundarios, pero no esperen que hable mucho sobre ellos porque los que existen no valen la pena. Sí, incluido Frozono, que es nuevamente relegado. Cierto, también aparecen Dicker y Edna Moda, pero de manera bastante reducida. El primero no contribuye nada a la trama y la segunda aporta una especie de gadget que no representa mucho tampoco. ¿Qué sucede entonces? Resulta que Dash apenas hace algo y Violeta actúa constantemente fuera de personaje. Enfoquémonos en la segunda, pues como ya mencioné, el primero da igual realmente y es más una herramienta para el desarrollo de Mr. Increíble. Violeta inició en el filme original como una niña deprimida y tímida, con una pobrísima autoestima. Hacia el final madura bastante, se proyecta más fuerte, más confiada y mucho más hábil al manejar sus poderes. Incluso se atreve a hablar con el chico que le gustaba y quedan en salir. En Los Increíbles 2, sin embargo, se comporta totalmente irritante e irritable.
Se enoja por casi cualquier tontería, parece no entender la responsabilidad de sus actos como superhéroe, casi no hablan con Dash y en general es bastante molesta. Algo curioso, logré notar que su voz es más aguda aquí, tanto en el idioma original como en la versión doblada al latino. En general, los personajes secundarios, incluidos los nuevos superhéroes que aparecen después de la segunda mitad, casi ni son dignos de mencionar. En tanto Violeta y Dash no hay mucho que decir. Parece que su desarrollo en la primera entrega no sirvió para nada. Un increíblemente desastroso ritmo. Verán, una película ha de tener buen ritmo, es decir, la sucesión de hechos debe estar regulada en tanto se nos muestran escalando progresivamente hasta el clímax y luego descendiendo hasta la conclusión. El problema es que Los Increíbles 2 tiene un ritmo bastante desproporcionado. Veamos el inicio, por ejemplo. Tenemos una excelente pelea, pero sencillamente se extiende demasiado y finalmente es solo un simple catalizador para poner en contexto la ilegalidad de los superhéroes. Sí, como menciono, es una pelea muy bien animada y coreografiada, la mejor del filme de hecho. Sin embargo, su longitud es realmente innecesaria a usanza del guión. Posteriormente la película va lento, rápido de nuevo, lento una vez más, nos muestran un giro de tuerca bastante mediocre y hacia el final todo se siente ya bastante inconsistente, concluyendo con una pelea muy desinflada y aburrida comparada a todo lo que habíamos visto ya antes. Un increíble mensaje sobre la grandeza y los roles compartidos. Abandonemos aquellas corrientes que dictan que esta película trabaja el tema del género, porque no lo hace de ninguna manera. Lo siento, su agenda no puede ser embutida en todo producto artístico. Justificaré pues mi respuesta diciendo que Elastigirl no era tratada como menos solo por ser mujer, sino porque Mr. Increíble era el superhéroe, es decir, el modelo máximo, el ídolo de las multitudes. Tanta fama se le subió en la cabeza y es por ello que en la primera película le vemos atravesando una crisis, buscando desesperadamente resucitar su glorioso pasado. Y justamente Síndrome, el villano, se aprovecha de su ego para condenar a su familia. Es este el mensaje sobre la grandeza que nos quieren mostrar aquí, que más que un mensaje propio funciona como una extensión del de la primera. Es así que Bob no acepta que se le quite tal título, es por ello que entra en shock y que se muestra incapaz de asumir el rol que su mujer ha llevado cumpliendo todo este tiempo. Compartir roles era algo que nunca había hecho del todo, y esta película nos deja el mensaje de no infravalorar a aquellos que tienen trabajos aparentemente más sencillos, y nos invita a compartir roles para descubrir qué vuelve a esa gente realmente importante. Un mensaje bien llevado y desarrollado a lo largo del filme, bonito pero nada del otro mundo. Los Increíbles 2 es una buena película, explora relativamente bien a los principales que tiene a la mano, las dosis de acción siguen presentes y crean un nuevo contexto que torna las cosas algo más trabajadas, un mundo en el que los superhéroes son ilegales y que poco a poco va transformándose. La comedia está allí, diría yo que es incluso mejor que en la primera entrega y admito que de vez en cuando solté alguna que otra risa en el cine. El humor está mucho más trabajado, de la música ni hablar, es muy buena, tal y como me lo esperaba y definitivamente supera en este aspecto al soundtrack del film original, y el primer mensaje que nos quieren dar es algo clásico pero que desarrollan adecuadamente. Respecto al segundo mensaje, me refiero al tema de los superhéroes y cómo hacen mediocre a la gente, pero ya hablaremos de eso luego. No obstante, muchas cosas vuelven a la secuela inferior a su predecesora. Vemos interacción en familia, quizás, pero no tanto como en la original. Asimismo, Dash y Violeta son muy maltratados como personajes y solo hacen algo importante hacia el final, en lo que percibí como un intento por empoderarlos. Intento que no se concreta en lo absoluto. El ritmo es malo, no es atrapante en lo absoluto y de hecho la primera mitad y buena parte de la segunda se tornan bastante cansinas. Además existe un conflicto que pretende ser el foco de la película. Cómo de por sí los superhéroes hacen mediocre a la gente, es decir, una crítica al posmodernismo y la sociedad de consumo que se enfoca en el placer adquirido a través de una pantalla o alguna proyección ajena.
y la poca necesidad de vivir experiencias por nosotros mismos. Es complicado de explorar, sí, pero no se preocupen, el mensaje se envía al tacho finalmente. No les diré cómo, descúbranlo ustedes mismos. De igual modo, el antagonista, no es muy difícil averiguar quién es revelado en un terrible giro de tuerca y sus motivaciones son sencillamente ridículas y egoístas, algo con lo que difícilmente podríamos empatizar. Básicamente, Los Increíbles 2 hace todo lo que hace la entrega original, con algún que otro añadido por allí y por aquí, pero de manera inferior y tropezando con sus propios planteamientos. Eso es lo que más detesto de este filme. Tiene muchísimo potencial y un lugar del que aprender, pero no se aventura a adoptar medidas vanguardistas o superarse a sí mismos. Justo por ello es increíblemente decepcionante. No es mala, en definitiva no, pero tampoco es la gran cosa, vamos. Por todo lo expuesto le doy a Los Increíbles 2 un 7 de 10. Wait a minute. You left Jack alone? Yes, Mom.